Gracias por asistir a esta nueva conferencia de la Universidad Popular Carmen de Michelena. Gracias a todos. En primer lugar, por favor, acordaros de apagar los móviles o ponerlos en modo avión. Vale. Hoy tenemos el privilegio de tener a Albert Pelayo. Albert es un músico, un artista. Es profesor de música actualmente en un colegio en Madrid, pero es director de orquesta. Fue el director de la Orquesta Sinfónica de Fier en Albania. Se formó en el conservatorio. Ha sido profesor de análisis musical y es un hombre que ha dedicado toda su vida, ha sido muchos años de estudio, a la música. Nosotros le conocimos hace muchos años porque tuvimos el privilegio de que diera clases de violín a nuestro hijo. Albert se ha planteado en la sesión de hoy una tarea curiosa que merece la pena. Él dice que la música, como otras obras artísticas, aparte de escucharla y que nos guste, hay que entenderla, conocerla. Bueno, es el título: escuchar, analizar y entender. Entonces nos propone un juego que merece la pena leer. Nos dice que la forma en la estructura musical de una obra es una de las cosas más difíciles de entender por los aficionados a la música clásica. Casi todo el mundo puede recordar una o más melodías de sus obras preferidas, pero estas melodías son partes de una obra entera. Y hay que tener en cuenta que todas las obras están organizadas con una estructura predeterminada, que nosotros llamamos la forma musical. Al ver una escultura o al entrar a un auditorio de música, la forma se puede ver de inmediato, se puede disfrutar prácticamente en el acto. No obstante, en la música la forma hay que escucharla en el tiempo, es decir, durante el tiempo que dure la obra. Y una vez que la pieza acaba, hay que sumar y colocar todos los elementos escuchados de la música. Quizás en una primera reflexión esto parece una tarea para un público especializado, y sin embargo Albert entiende que esta afirmación es totalmente incierta. Cualquier oyente, independientemente de sus conocimientos previos de música, puede ser capaz de escuchar, entender y disfrutar de las distintas formas musicales. De estas formas musicales dice que la más importante es la sonata clásica, y es lo que hoy va a tratar de explicarnos, y a ver si al final somos capaces de entender, analizar y escuchar. Muchas gracias. Se me escucha, ¿no? No, decidme si me escucha, si no grito más. ¿Va por micrófono o me escucháis la voz? Vale, bien. Vale, gracias. Bueno, en primer lugar, quería daros las gracias a todos que habéis venido para escucharme. Y también quería dar las gracias a mi querida amiga Elena, que me propuso este proyecto. De hecho, la primera vez que hablamos con ella, habíamos pensado de tratar cosas más simples, que decir, la vida de algún compositor en concreto, o coger un periodo de la historia de música y hablar de ella, pero luego ya pensé que quizá es más interesante este tema, que muchas veces los divulgadores de la música o tratan de esquivar o lo tratan muy profesionalmente, que muchísima gente que lo escucha no entiende muchísimas cosas técnicas. Yo me he propuesto un reto, creo que al final de la charla pues ya voy a ver si he llegado a mi conclusión o no, pero intentaré hacerlo lo más fácil posible y entenderlo para todos. Ya Alejandro dijo lo que habíamos escrito en el prefacio cuando publicamos esta charla, que cada uno de vosotros es capaz de memorizar una melodía o varias melodías de una obra que más os gusta, pero quizá no sois conscientes que estas melodías son parte de una forma entera, una estructura arquitectónica, entre comillas, de esta obra. La obra se puede disfrutar perfectamente sin conocer la estructura. No estoy diciendo que vosotros no podéis disfrutar una obra musical, pero conociendo un poco más la forma y la estructura se disfruta más. Yo tengo experiencia en este y sí que es verdad. Entonces, antes de empezar, me gustaría primero de ver lo que vamos a tratar en este tiempo, en esta tarde. Espero que lleguemos hasta el final, porque creo que he preparado muchísimo. Primero vamos a ver el origen del término de sonata y luego un breve resumen de la historia de la sonata desde que nació hasta el final de la época clásica prácticamente. En lo que tratamos, vamos a tratar la sonata como un todo y la sonata como primer movimiento, algunas nociones
teóricas que si no se saben bien, tal vez no se entiende la esencia de esta forma, que es el tema, el motivo, la melodía, la tonalidad. Esta es la cosa más difícil para entender para un público que no es especializado en música. Y por último viene la parte bonita de escuchar y analizar antes de haber estudiado teóricamente todo lo que es la sonata clásica. Pues bien, el origen del término sonata procede de la palabra latina sonare, que en un principio significa que una obra tiene que ser interpretada exclusivamente por instrumentos, oponiéndose así a el otro término que es cantata, que viene del latín también cantare, que es algo que se canta. Y no hay más, esta es la terminología del término sonata. A pesar de, no voy a entrar mucho, no va a ser el objeto de mi charla, pero me gustaría un breve resumen de toda la evolución histórica de la sonata, muy brevemente. El primer compositor que utilizó este término fue el compositor italiano Giovanni Gabrieli, allá por el año 1597, justo en las puertas del barroco, ¿no? Bueno, entrando ya plenamente en la época barroca, empezaron a surgir con más frecuencia obras instrumentales de uno o dos instrumentos acompañados por el baso continuo si hablo con la terminología musical, que siempre llevaban el nombre de la sonata. Y así poco a poco, desarrollándose la forma, llegamos a tener distintos estilos de la sonata y distintos tipos. La sonata, de hecho, lo que significaba era una obra compuesta por varios movimientos o varios elementos, siempre interpretada por instrumentos. Y es su definición. Entonces, con el barroco, desarrollándose la música instrumental, la sonata barroca junto con el concierto grosso, se convierte en una de las formas más importantes del barroco. Y nacen distintos estilos, como la sonata da chiesa, de iglesia, o la sonata de cámara. Esta última llevaba siempre nombres de danzas en sus movimientos y distintos tipos, pero la composición más común era la que estaba compuesta por dos instrumentos solistas, podrían ser dos violines o cualquier tipo de instrumento, acompañados siempre por el bajo continuo, la que nosotros conocemos como sonata trío o trío sonata. Bueno, respecto a los compositores barrocos, se puede decir que prácticamente todos ellos, sin ninguna excepción prácticamente, escribieron sonatas. Normalmente, cuando hablamos del barroco, el público general siempre piensa en el nombre de los tres grandes, Bach, Vivaldi, Händel. Pero cuando hablamos de sonata, tenemos que mencionar sin falta el nombre de, perdón, que se me ha ido, el nombre de Corelli, Arcangelo Corelli, porque fue uno de los compositores más importantes de este género. Era él que determinó que la sonata barroca tenía que tener 4 movimientos, un primero lento, un segundo rápido, un tercero lento y un último movimiento rápido. Y es esta composición que nos proporciona los mejores ejemplos de las sonatas, ¿no? Bueno, aunque simbólicamente el barroco termina en el 1750, que es el año en el año de la muerte de su máximo exponente, que es Johann Sebastian Bach. Ya en aquellos años en Europa había nacido una nueva corriente musical que tuvo como objetivo principal la claridad melódica y la claridad de las formas o la perfección formal de la música. Y estoy hablando en este caso de clasicismo. El clasicismo es un periodo que se extiende aproximadamente entre 1750 y 1800. Bueno, algunos teóricos lo dicen 1809 porque es el año de la muerte de Franz Joseph Haydn, ¿no? Y es aquí en esta época donde vamos a parar nosotros para estudiar un poco más en detalle esta forma que tanto asusta a la gente que no la conoce, la forma sonata. Que cuando dice que la forma sonata es como dices, una cosa que es muy profesional. Pues yo creo que no es así, que lo vamos a ver.
Bueno, de hecho, el concepto de la sonata en el clasicismo no cambia mucho respecto al barroco. La sonata sigue siendo una composición, una obra musical instrumental, interpretada siempre por instrumentos y dividido en varios movimientos, igual como en el barroco, pero cambia totalmente la estructura dentro de la sonata. Si cuando estábamos hablando del barroco yo mencioné a Corelli como el compositor más idóneo que nos puede proporcionar sonatas que nos sirvieran de modelo, ya en esta época tenemos que hablar de los tres grandes figuras de la primera escuela de Viena, que son Haydn, Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven. Y cuando hablamos de sonata, por supuesto, el primero que tenemos que mencionar es Haydn, porque consideramos esta figura como el padre de la sinfonía y de la sonata clásica. Bien, ahora, hemos dicho que el concepto de sonata no cambia mucho. 3 o 4 movimientos dividido en movimientos contrastantes respecto a muchas cosas, pero dividido en movimientos contrastantes. Y para explicar y entender la forma, he elegido algunas obras muy conocidas. Yo creo que todos vosotros, todos que estáis aquí, conocéis estas obras, y así podemos tener una visión más completa de lo que es la sonata, clásica en general. Por ejemplo, vamos a analizar la pequeña serenata nocturna de Mozart, que lo conocéis. La quinta sinfonía de Beethoven, la sonata 11 de Mozart, creo que conocéis esto, perdón que no lo he dado, la sonata número 8, la patética de Beethoven para piano, y alguna cosilla más que es como una sorpresa. Pues bien, bueno, seguramente alguno de vosotros está preguntando, vale, bien, nos está hablando de sonata y de hecho nos va a poner como ejemplo una sinfonía o una serenata, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Tiene muchísimo que ver, porque al fin y al cabo una sinfonía o la serenata, la pequeña serenata de Mozart, es una sonata. A ver, explico. Ya hemos dicho que la sonata es una obra instrumental de varios movimientos, generalmente 3 o 4, y que tiene una estructura predeterminada. Los compositores cuando lo escriben no lo escriben al azar, me siento y lo escribo. Entonces tiene una estructura en la mente y luego esta estructura lo plasma en música. Entonces esta estructura de 4 movimientos, que es la forma sonata, cuando se aplica para un instrumento solo, que podría ser piano, violín, flauta, o incluso un instrumento acompañado por el piano, pues la llamamos sonata. Cuando esta misma estructura la aplicamos para 3 instrumentos, pues se llama trío. Cuando esta misma estructura de 4 movimientos la aplicamos para 4 instrumentos, se llama cuarteto. El famoso cuarteto de cuerdas que es producto de la época clásica. Para 5, quinteto. Y cuando esta forma de 4 movimientos la aplicamos a una orquesta sinfónica, la forma se llama sinfonía. Y en el caso de la pequeña serenata de Mozart, el compositor aplicó esta forma de 4 movimientos, esta estructura de 4 movimientos, a una pequeña orquesta de cuerdas y la llamó serenata, que podría haber llamado perfectamente sinfonieta, porque de hecho es una sinfonía pequeña, es una sinfonía en miniatura. Entonces tiene mucho que ver lo que estamos diciendo de sonata como un concepto de una forma de varios movimientos con lo que se aplica y la forma que lleva cada uno. Dúo, trío, cuarteto, lo que acabamos de decir. Conclusión. Prácticamente todo lo que escuchamos de la música clásica, prácticamente todo, es o se encuadra en la forma sonata.
Toda la música clásica se encuadra en esto, en lo que vamos a analizar a continuación. Bueno, es una estructura arquitectónica. Hay que escucharla y disfrutarla. ¿Es fácil? Pues no. Pero imposible no va a ser. No es fácil de entenderlo. Ese lo digo yo y porque lo vamos a ver, pero se puede entender. Y este es el reto que os dije que yo he preparado esta charla. Bueno, vamos a ver. Entrando ya en el tema que nos ocupa, podemos decir que a partir de 1770, más o menos, la sonata se convierte en uno de los elementos más puros de la música instrumental. Es la forma más pura de la música instrumental. Y el vocablo de la sonata ahora significa dos cosas. Una, sonata como un todo. Quiere decir, una obra de 4 movimientos, aquí tengo un ejemplo, y el siguiente, número 2, sería la sonata como el primer movimiento. ¿Qué quiero decir? Mirad, una forma sonata de 4 movimientos, salvo el primero, podría tener cualquier esquema predeterminado, cualquier forma, según vemos ahí. Pero el primer movimiento, el más importante, prácticamente siempre, tiene que ser en la forma sonata. Entonces aquí tenemos la dualidad, la forma sonata como un todo, 4 movimientos, y solo el primer movimiento construido en lo que nosotros llamamos allegro sonata. No sé si se entiende la dualidad del término sonata cuando hablamos de clasicismo. Bien, entonces, tal como hemos dicho, la sonata en el clasicismo se configura en una obra de 3 o 4 movimientos, que es lo siguiente. El primer movimiento, allegro en forma de sonata. El segundo movimiento, lento, ese es el movimiento lento, frecuentemente es un tema con variaciones, podría ser también una forma tripartita ABA, podría ser un rondó, o podría ser también una forma sonata igual como el primero. El tercer movimiento es un minueto y a partir de Beethoven ya se llama scherzo. Y el cuarto movimiento lo podemos encontrar en una estructura de rondó, todo eso lo vamos a ver a continuación, en una estructura de rondó, de sonata, análoga al primer movimiento, o una combinación de las dos formas que se encuentra con mucha frecuencia y que se llama rondó sonata. Entonces, lo que tenemos aquí son todas las formas de la música clásica. Cuando digo música clásica, música de clasicismo, no música clásica en el concepto general de la palabra. Bueno, ahora, por cierto, que se me olvidó, que el segundo y el tercer movimiento se pueden intercambiar. El ejemplo que os puedo dar sería la novena sinfonía de Beethoven, que el scherzo está en el segundo movimiento, no en el tercero. Y cuando la sonata tiene 3 movimientos, los compositores utilizan una de las estructuras de segundo o de tercer movimiento para hacer el segundo movimiento, que podría ser un rondó, una forma de sonata o un minueto. Vale, bien. Vamos a ver ya, y empezamos directamente, el primer movimiento de la sonata. Viendo este es el esquema del primer movimiento de la sonata. Bueno, viendo este esquema, podemos decir que la sonata tiene una regularidad importante. Nos fijamos, es una estructura de 3 partes ampliada, que podrían poner A, B, A, pero que en nuestro caso decimos exposición, desarrollo y reexposición. Hay otras 2 partes, que es la introducción y la coda, pero de este yo voy a hablar después. En la exposición, como la palabra dice, se presentan 2 temas, que son 2 figuras contrastantes más importantes en el desarrollo dramático de todo el primer movimiento.
Y a partir de aquí vamos a mezclar términos musicales con términos literarios. ¿Por qué? Literarios, perdón. Porque la música, al fin y al cabo, es una novela sonora. Te cuenta una historia. Pero en vez de utilizar las palabras, utiliza los sonidos. Entonces, tenemos la presentación de los dos temas. Primer tema y segundo tema. Y ya aquí nace la primera duda. He dicho tema. Y alguno de vosotros puede preguntar, ¿tema es melodía? ¿O qué tiene que ver tema y melodía? ¿O es lo mismo? Pues efectivamente, el tema es una melodía. Pero hay una diferencia entre las dos cosas. A ver, ¿cómo vamos a explicar? En una obra musical, primero voy a definir lo que es una melodía. ¿Vale? Una melodía es una secuencia de sonidos hechos con un propósito musical, es decir, tratar algo. Una secuencia de sonidos, con pocas palabras. Cualquier combinación de dos o más notas es una melodía. Y como consecuencia podemos decir que una obra musical es una sucesión de melodías, que no para. Pero no todas estas melodías tienen la misma importancia. Quiere decir, ninguno de vosotros es capaz de ir de escuchar cualquier obra que dura media hora, 20 minutos o 35 minutos y memorizar la obra desde el principio al fin. Lo que le queda aquí son 2, 3, 4 o 5 fragmentos como mucho. Vamos a poner un ejemplo. Ese es un cuadro. La primera cosa que veis, cada uno de vosotros y yo, cuando lo vi para la primera vez, me fijo en los dos personajes que están ahí, besándose. Que es Romeo y Julieta, por cierto. Pero cuando paramos y vemos el cuadro un poco más con detalle, ya empezamos a disfrutar de otras cosas, que no son los dos personajes. Pues columnas, capiteles, plantas y flores, el vestido de Julieta, hay algunas casas ahí al fondo, etc. ¿No? Pues mirad, la misma cosa pasa en música. Es prácticamente igual. Cuando escuchamos una música no nos fijamos en todas las melodías. No, nos fijamos, pero no podemos retener todas las melodías que escuchamos. Lo que retenemos es lo principal. La segunda vez, más. Y te pones a estudiarlo y lo sabes de memoria, pues todo. Pero ya este es otro nivel. ¿Vale? Por eso vamos a hacer un experimento, digamos, entre comillas. No sé si alguien conoce esta melodía. A no ser que lo ha tocado, o a no ser que lo haya estudiado, lo sabe de memoria como yo. No la conocemos, ¿no? De momento no. Voy a poner lo mismo y lo voy a dejar, la voy a dejar correr un poco a esta melodía misma. Ahora sí, ¿no? Pues lo que conocemos es el tema. Lo anterior es una melodía, pero no es el tema. Seguimos con el mismo experimento. Bueno, ya sabemos por dónde van los tiros, pero a ver, esta melodía. Y pongo lo mismo y la dejo correr. Si no lo conocemos, no pasa nada. Pero es la misma parte de lo que viene después. Porque lo que viene ahora lo vais a reconocer todos, seguro. El segundo tema.
Lo que suena o lo que vosotros conocéis son los temas. Y habéis visto que yo he puesto melodías que están justo antes de esto, de la aparición de esos temas. ¿Por qué? Porque los compositores lo que tratan mejor, lo que más trabajan, lo que es la esencia de la idea dramática o de cualquier idea que ellos quieren transmitir o plasmar en música, están en los temas. Las otras melodías son desarrollo, porque la música al fin y al cabo es melodía. No sé si hemos entendido el concepto que es un tema y que es una melodía, ¿no? Vale, bien. Ahora, esto era el primer y el segundo tema, lo que acabamos de escuchar, digamos en el experimento, el primero y el segundo tema, lo que nosotros llamamos el contraste tonal. Porque la sonata, al fin y al cabo, la sonata clásica, se basa en dos factores muy, muy importantes, que es el equilibrio y el contraste. El equilibrio perfecto de su estructura y el contraste. Y aquí en este contraste tenemos que parar un poco. ¿Qué significa el contraste? Primero, dos temas. Normalmente de ideas son contrastantes. Siempre se dicen los teóricos que el primer tema tiene que ser enérgico, dramático, no sé qué, y el segundo tema más en plan lírico. Y ese es el contraste temático. Pero este contraste temático en la música clásica, si nos acompaña en lo que nosotros decimos contraste tonal, no tiene sentido. El contraste temático se tiene que complementar para llegar a la perfección con lo que nosotros llamamos contraste tonal. Y aquí es otra palabra que hay que explicar, que son las palabras técnicas que siempre los escuchamos cuando uno explica una obra de cualquier compositor, cuando retransmiten en la radio, por ejemplo, un concierto en el auditorio, son palabras que te lo dicen, pero no explican lo que es. Contraste tonal, contraste temático, etc. Bien, miramos otra vez aquí. Exposición. Hemos dicho que se presentan los dos temas. He puesto tema y tónica. Tema B, dominante. Dos términos, tónica y dominante. Se utilizan siempre. Cualquier folleto que os explica una obra en un concierto, cualquier comentario que se hace de una obra, cualquiera que lo que acabo de decir antes de empezar una obra, que te está explicando en la radio lo que vamos a escuchar, estas dos palabras, tónica y dominante, siempre lo va a decir. Porque ahí está la esencia de esta forma, de este primer movimiento. En el contraste entre tónica y dominante. Ahora vamos a explicar lo que son los dos. Pues mirad, en la reseña que puse y que Alejandro leyó antes, y yo hice una comparación, empecé a comparar la música con otras formas de arte, ¿no? Con una escultura en este caso, y antes pusimos un cuadro de pintura, ¿no? Bueno, a ver, cuando vemos un cuadro de pintura, el contraste visualmente es fácil de captar. Cada uno de vosotros puede plasmar el contraste en los elementos de un cuadro de pintura. La luz, el color, el movimiento. Y lo curioso es que la música también. Cada uno de vosotros es capaz, da igual si tenéis estudios musicales o no, pero es capaz de captar el contraste el contraste en música, y no estoy hablando ahora solo de la música clásica, sino de todo tipo de música. De captar el contraste. Auditivamente hablando. ¿Por qué? Por la experiencia auditiva que tenemos. Todos, incluyéndome a mí, todos tenemos una experiencia auditiva desde el día que nacimos hasta hoy en día, porque escuchamos música todos los días, consciente o inconscientemente. Y de instinto captamos el contraste de la música. Pero teóricamente no lo sabemos. Un ejemplo claro, que creo que cada uno de vosotros le ha pasado. Siempre yo creo que habéis intentado de cantar alguna melodía que os gusta, y en un momento dado no habéis podido porque la melodía iba más agudo, más alto, o más agudo o más grave, ¿no? ¿Qué habéis hecho? Pues habéis cambiado el tono y habéis cantado un poquito más agudo, un poquito más grave.
Lo que habéis hecho, de hecho, es habéis cambiado la tonalidad sin que os dé cuenta. Es fácil. Esta es la tonalidad. El cambio de notas de diferentes notas de una melodía. Bueno, lo que estamos diciendo, el contraste es fácil de captar, el problema es de entenderlo. De estudiar ya es otra historia, pero el problema es de entenderlo. Entonces, la tonalidad, lo que estamos hablando, es la esencia de esta forma. Y ahora vamos a explicar lo que es tonalidad, porque bastante estamos hablando de esto, ¿no? De la tonalidad. Pues mirad, cuando hablamos de tonalidad, de hecho nos referimos a la relación que las notas de una escala tienen entre ellas. Y siempre en una escala musical, en este caso, no sé si sabemos, he cogido la escala Do mayor, la más fácil, ¿vale? Todas las notas de la escala Do mayor tienen una relación con una nota que sirve como centro gravitacional, que es la primera de la escala, la primera nota de la escala. En nuestro caso es la nota Do. Si decimos que una obra está en Do mayor, es porque todas las notas de esta melodía, de esta escala, gravitan alrededor del centro gravitacional, del centro de la gravedad de la música, que es la nota Do, la primera nota. El acorde que se construye encima de esa nota es el acorde de Do mayor. Esta es la tónica. Fácil. Sinfonía en Do menor, tónica Do. Serenata en Sol mayor, la tónica es Sol. La primera nota. Es el centro de gravedad. Y en la música tonal, la música que yo creo que todos escuchamos solo ese tipo de música, la música clásica es totalmente tonal, por cierto, y en la música tonal empieza en Do, si es en Do mayor o en Do menor, y termina en Do. Es el centro donde nace todo y donde vuelve todo. Si te alejas de la nota Do, significa tensión. Cuando vuelves a la nota Do, o en la tónica, vamos a utilizar ya el término tónica, es la solución. Es la resolución del conflicto. Esta es la teoría. Y no hay otra. Ahora, pero no todas las notas de la escala tienen el mismo peso. Ya hemos dicho que el centro, la nota que más peso tiene en una escala, en una melodía, es la tónica. Las otras notas tienen otro peso. La nota que más importancia, entre comillas, tiene después de la tónica es la quinta nota de la escala. En este caso sería la nota Sol, la que nosotros llamamos dominante. Y el acorde que se construye encima de la nota Sol es el acorde nosotros llamamos acorde de dominante. ¿Qué hay de relación entre esos dos centros tonales? Es que ahí está la tensión. Ahí está todo de la música tonal. Todo lo que hemos escuchado, en Europa me refiero, desde hace 400 años prácticamente. Tónica dominante, tensión. Dominante tónica, pues solución, relajación, cualquier cosa, quedamos ahí. Es el centro. Todas las otras notas, ¿vale? Lo que hacen es gravitan sobre el centro tonal. Si añadimos otro grado, que sería el cuarto, la que nosotros llamamos subdominante, pues ya el esquema, la ronda, digamos, de relajación y de tensión ya se hace completa. Reposo, la tónica, un poco más de tensión, porque cada vez que te alejas de la tónica, la tensión va en aumento. La tensión máxima cuando llegas a dominante y luego descansas en tónica. No hay obra de música clásica, no hay canción. Música pop rock, bueno, podría ser que hoy en día hay corrientes y gustos para todo, pero lo que me gusta a mí, por lo menos, que no empiece en tónica y que no termine en tónica. No conozco. Como ejemplo, en toda la música desde los siglos XVII, XVIII, mitad de XIX, por ahí,
El ejemplo más famoso, más célebre que una obra no termina en tónica es la obra Madame Butterfly de Puccini, pero ya es época romántica, no clásica, que termina en el sexto grado, que sería esta nota. Pero todo si empieza en tónica, tiene que terminar en tónica, porque el oído te lo pide. Es que cuando vas de tónica a dominante y lo dejas ahí, el oído le dice, está desesperado para volver a la tónica. No ha terminado. Si uno hace una canción o una obra y lo termina en dominante, no se atreve a hacerlo, porque la gente no va a aplaudir, porque piensa que no termina. Hasta que los músicos salen, y se ha terminado, pues me voy a aplaudir. ¿Vale? Pues tiene que reposar. Otro ejemplo. Y para terminar con este asunto de la tonalidad, no es de la música clásica, este invento entre comillas, este tipo de relaciones tonales, esto viene desde atrás, desde el barroco. Aquí tengo un ejemplo de Bach, que es el preludio para el violonchelo Misha Maisky, tónica, subdominante, tensión máximo, reposo. Se nota, ¿no? Sí. A ver, el oído lo pide. El oído lo pide. Si lo cortamos donde dice dominante, pues dice, no ha terminado. No hace falta haberlo estudiado, no hace falta conocer la partitura, el oído, con lo que dije antes, es la experiencia auditiva que tenemos. Desde que hemos nacido hemos escuchado obras y canciones que empiezan en tónica, terminan en tónica. Y esa es la relación tonal. Pues bien, ahora, esta atracción magnética de la tónica es la base de todo el primer movimiento de la sonata. Bueno, a ver, comparo, es como una novela. Es como una novela de 3 capítulos. En el primer capítulo, nuestro personaje, en el primer capítulo de la exposición, nuestro personaje, que es el primer tema, está en su casa embrujado por la fuerza magnética de lo que nosotros llamamos técnica. Pero es un poco inquieto y travieso, pues consigue escapar de esta fuerza que le mantiene en su casa y emprende un camino solo para descubrir el mundo, que es lo que nosotros llamamos puente modulante. Modular en música es pasar de una tonalidad a otra. Y esta sección de la exposición lo que hace es el paso de tónica a dominante. Y durante su camino, como en todas las novelas, ¿vale? Este lo he hecho yo, no es una teoría musical. Y en su camino encuentra otro personaje, como en todas las novelas, que es el segundo tema, que no es como él, podría ser hasta antagonista, pero que las circunstancias le hacen que vaya con él en este camino. Durante este camino se pelearán, se enfadarán entre ellos, pero los dos convivirán, llegarán a convivir. Ahora, cuando termina la presentación de estos dos personajes, los compositores nos recomiendan leer otra vez el primer capítulo para que conozcamos mejor los dos personajes. Aquí tenemos que la exposición en los clásicos se repite 2 veces y no se repite escrito en la partitura, se repite como he puesto yo, con signos de repetición. 2 barras y 2 puntos en música son repetición. En la partitura no viene 2 veces escrito, viene una vez, pero ponen 2 barras y 2 puntos, por eso he puesto esto aquí, y se repite. Bien, en el segundo capítulo el drama ya se intensifica muchísimo. Muchísimo. Nuestro primer personaje ya empieza a deambular muy lejos de su casa, a veces solo,
que decía, a veces se presenta solo él musicalmente, y a veces acompañado del segundo personaje, que es su amigo, digamos, de aventuras, peleándose entre sí, etcétera, etcétera. Y ya en el tercer capítulo, ya cansado y abatido por tanto recorrer el mundo, tanto pelearse con el otro, pues decide volver a casa, porque la tónica, esta fuerza magnética, que decimos que es la tónica, pues le llama. Entonces coge el segundo personaje que ya se ha convertido, como en todas las novelas, en su media naranja, y van los dos a casa. Y es ahí cuando todo se presenta en tónica. O que algunos dicen cuando lo explican la forma sonata que el conflicto ya se ha resuelto. Esta es más o menos la descripción figurativa del primer movimiento de la forma sonata. Y en las novelas a veces los escritores ponen un epílogo para decir que el drama que supuso el alejamiento desde la tónica ya se ha acabado. Y entonces esta es la coda, reforzando la primera tonalidad, la tónica. Y también en una obra literaria los escritores ponen alguna dedicatoria y tenemos aquí una introducción. Y según veis, la introducción de la coda lo he puesto dentro de unos cuadraditos. ¿Por qué? Porque no son partes imprescindibles de la forma sonata, de la estructura de la forma sonata. La mayoría de los casos sí están, especialmente coda, pero las puedes quitar y esta estructura se queda de pie, perfectamente. Es el sinónimo del equilibrio y el sinónimo del contraste. Y aquí están las dos, equilibrio y contraste, la esencia del primer movimiento de la forma sonata. No sé si he explicado algo o tenéis alguna duda, ¿no? Pero vamos a analizarlo. Es decir, ahora vamos a poner un análisis escuchando todo lo que hemos dicho. Y también la pregunta es, esta foto aquí, ¿qué pinta? Pues mirad, este es un guiño que le hago yo a mis amigos arquitectos. Una de mis mejores amigas está aquí y es la que ha proyectado esta sala, si no me equivoco, ¿vale? Y fijaros que la música tiene que ver mucho con todo tipo de arte, o todo tipo de arte tiene que ver con música. No sé si el que proyectó este puente, yo lo he cogido como modelo, no sé si de verdad vale tanto como modelo arquitectónico o no, pero no me he metido en esto, pero a ver si el tío tenía idea de forma sonata, el que proyectó. Fijaros, introducción, exposición, desarrollo, reexposición, coda. El equilibrio perfecto. El equilibrio perfecto. Y ya hemos hecho comparaciones con cuadros de pintura y con obras arquitectónicas. Es el equilibrio perfecto. Perfecto de todo. Bueno, vamos escuchando ya. Pequeña serenata nocturna de Mozart, el número 13, K525, etc. El nombre original en alemán, yo no sé, pero lo voy a leer, yo no sé si lo pronuncio bien o no, Eine kleine Nachtmusik. ¿Vale? Es una obra de madurez de Mozart. 1787. El año del estreno de Don Giovanni y el año de muerte de su padre, por cierto. Comparando con las otras obras de esta época, es una obra muy, muy, muy sencilla. Muy sencilla. Es una de las sorpresas que yo cogí cuando ya empecé en este mundo, es porque toqué esta obra con la orquesta de mi ciudad, la dirigí después, etcétera, pero cuando me enteré que lo escribió 4 años de su muerte, comparando con las otras obras de esta misma época, digo, jolín, ¿cómo puede ser? Luego me di cuenta que es una obra tan sencilla, pero es tan perfecta,
que se puede decir que es el modelo clásico por excelencia de una obra de la música clásica. Es que le quitas una frase y se derrumba todo. Esta no sobra absolutamente nada, ni una nota. Es alucinante la sencillez y la claridad formal que tiene esta forma, aparte de melódicamente hablamos, y de todo el contraste que dijimos antes. Bueno, que vamos a escuchar a Mozart, que él habla por sí mismo. Abajo he puesto el esquema, para poder seguir. Bueno, es una grabación de Carl Bohm, un poco antiguo, pero me gusta mucho ese director, por esto he cogido... Ah, por cierto, que no tiene introducción, por eso lo he quitado. Esta obra no tiene... Lo que os dije antes, la introducción y la coda no son partes imprescindibles del esquema sonata, ¿no? Primer tema. Aquí termina el primer tema. El puente modulante, lo que hace el paso de tónica a dominante. Poco a poco se está alejando de la tónica. La primera parte del segundo tema. Y otra melodía célebre de esta. Lo repito otra vez para que se quede. Codetta es una coda pequeña, no lo expliqué antes. La coda es una sección, literalmente es cola en italiano. Es para reforzar lo que has dicho antes. La repetición de exposición, igual como antes, no cambia nada, porque es por signos de repetición. Todo lo que estaba diciendo de la coda, o codetta porque es más pequeña que la coda, es siempre una sección que se pone al final de una parte para concluir lo que has dicho anteriormente. Se suele utilizar bastante en la música, no solo en la música de la época clásica, sino en el romanticismo, etc. Vamos a ver un ejemplo de Beethoven después, que ya son palabras mayores de la coda. El puente. Segundo tema, la primera parte. Codetta, y empieza el desarrollo. Ya vamos a ver cómo lo hace. Es muy corto, muy conciso, pero perfecto. El primer tema, en el re mayor, no el sol. Y ahora, el segundo personaje, el segundo tema, está aquí. Prácticamente todo, la melodía. Ahora empieza a bajar y cortar. Más abajo. Más abajo todavía. Es alejándose de tónica. Y preparando ya la reexposición. Se nota en el oído. Ahora,
primer tema. El puente modulante, en este caso no modula, por cierto, se queda ahí donde está, en la tonalidad de sol mayor. Y nos fijamos ya en el momento del coda, os voy a decir cuando empieza, pero se nota que ha terminado y ya empieza la conclusión final. La repetición de esta melodía tan bonita. Mozart fue consciente que es muy bonita, porque lo he repetido 2 veces. Porque la primera parte del segundo tema no lo repitió. La codeta, perdón, la repetición. Ahora, esta es la codeta y fijaros ahora. Espera, ahora os lo digo yo. Fijaros, aquí podría terminar perfectamente el primer momento. Aquí, la, re, sol, podría haber terminado. Él añade un poco más, concluyendo con achacando la tónica, de ya ha terminado, estoy ya, ¿vale? Y ese es lo que nosotros llamamos coda. No sé si con lo que hemos explicado se entiende mejor o no. No sé si he conseguido esto. Bueno. Para profundizar un poco más, seguimos con el primer movimiento, que es el más importante, por cierto. El primer movimiento es el movimiento más importante de la forma sonata. Es el que le da el nombre a esta forma. Es la esencia de la música clásica. Los otros movimientos son desarrollo de formas anteriores, pero el primer movimiento es el invento clásico por excelencia, la forma sonata del primer movimiento. Y vamos con tal vez la obra más interpretada en toda la historia de música, que es la Quinta Sinfonía de Beethoven. Creo que lo conocemos, ¿no? Que cada uno de vosotros, por lo menos, lo habéis escuchado alguna vez, por lo menos el primer movimiento. Y si os pregunto por qué es tan famosa esta sinfonía, pues seguramente me vais a decir por el motivo principal, el ta 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 para la gente que no sabe la música y sol 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 mi para nosotros que somos músicos. Y ya aquí he dicho otro término que tenemos que explicar un poco, motivo, no tema. ¿Qué es el motivo? El motivo es este. El motivo es, como definición, una célula melódica de 3, 4, 5 notas como mucho, con un significado musical bastante acentuado, pero que no consigue hacer un todo, quiere decir, no consigue ser un tema. Y cuando uno intenta de explicar al público lo que es un motivo, siempre coge como ejemplo las 4 notas más legendarias de la historia de música, que son sol, 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 mi. Antes hablamos del contraste, de tonalidad. Este es el motivo principal. Bien. Es sol, 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 mi, fa, 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 re. 2 veces, pero en 2 tonalidades distintas. Y este es lo que da la fuerza dramática, uno de los motivos o de los inicios más dramáticos, más tensos de todas las obras de la música clásica. Estoy seguro que si Beethoven, en vez de haberlo hecho pa, 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 pam, pa, 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 pam, lo hubiera hecho pa, 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 pam, pa, 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 pam, 2 veces lo mismo, la historia hubiera sido diferente.
no iba a tener esta fuerza tan dramática que tiene. Y es así. Luego, para un poquito de historia de esta sinfonía, pues mira, esa sinfonía se escribió entre los años 1804 y 1808. Y se llama, no sé si lo sabéis o no, como la Sinfonía del Destino. ¿Por qué? Por la razón de esto. No una vez, dos veces. ¿Y qué quiere decir el destino aquí? Pues mirad, cuando en los años que Beethoven escribió esa sinfonía, su sordera se había agravado tanto que el genio de Bonn tuvo la certeza absoluta que iba a quedar sordo. Y ahí viene esto. Te estoy llamando. Este es el destino. Este motivo se repite tantas veces durante el primer movimiento, pero tantas veces que yo no me he puesto a contar. De hecho, busqué en internet cuando estaba preparando cuántas veces se repite y no me salió. Es decir, que nadie se ha metido de contar cuántas veces se repite. Cuando me jubile tal vez voy a hacer la tesis de mi doctorado, de cuántas veces se repite el destino, pero es obsesivo. Es obsesivo en la repetición del destino, es la lucha que tiene. Aparece en toda la orquesta, en todas las secciones y en todos los instrumentos uno por uno. Pero no solo esto. Aparece en todos los movimientos, en los 4 movimientos de esta sinfonía. Segundo movimiento. Despacio, tercer nota. Tercer movimiento. En el cuarto movimiento, cuando empiezas a escuchar, dice, menos mal, que ya estamos hartos, no sale el motivo. No sale. El segundo tema del cuarto movimiento, que por cierto que es una forma sonata. Perdón. Es que está ahí, es que no puede desprenderse de este motivo. Además, en el primer movimiento, hemos dicho que tenemos 2 personajes. Beethoven hace un segundo tema, que es esto aquí, que tiene un carácter totalmente distinto del primer tema que se hace a base de ese motivo, de pa, 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 pa. Es totalmente distinto, un carácter totalmente lírico. Y dices, menos mal. No, pero está, cuidado. Mirad dónde está. Mirad dónde está. En los contrabajos y en los violonchelos. Tiene que ser una grabación muy, muy nítida para que lo puedas escuchar. No sé si lo podemos pillar. Yo lo he puesto, yo lo sé de memoria y me suena. Quiere decir que yo sé que está ahí. Pero no sé si... A ver. Abajo. ¿Lo escucháis? ¿Sí, no? Está ahí. Este motivo es una obsesión. Muchas veces dicen destino, 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 pero de hecho, escuchando y sabiendo más de la historia, esta sinfonía no es solo el destino. Esta sinfonía es el héroe luchando contra el mal destino. Es un héroe que lucha contra este destino. Y al final gana, por cierto, porque el cuarto movimiento es una marcha triunfal. Yo podría decir también que es el mal contra el bien, ¿no? He cogido esta obra para explicar un poco de lo que estaba diciendo antes de la coda. Esta obra tiene una coda enorme. Y esta coda se considera como un segundo desarrollo. Yo diría, porque cada uno puede interpretar la música como quiera, porque uno puede decirme, escuchar alguno por ahí que sabe de esta o que es como yo músico, dice, pero ¿qué estás diciendo? Para mí es el desarrollo. No. La música uno lo interpreta como él lo siente. Y para mí la tensión máxima, el drama llega a su punto culmen
en la coda, no en el desarrollo. Y este es lo que le hace a Beethoven ser romántico ya. Ya ha pasado a ser clásico. Beethoven era mitad clásico, bueno, empezó como clásico y terminó como el primer romántico. Lo escuchamos y explico cosas mientras escuchamos esta obra. He puesto una partitura para poder explicar alguna cosilla más. Y a partir de ahí desarrolla la sección, digamos, del primer tema. El puente, por delante, alejándose. El segundo tema, lo que vimos antes. La codeta, la coda pequeña de la exposición. Fijaros en esto. Las tres notas, las cuatro notas. Por eso he puesto la partitura. Se repite con signos de repetición, no sé si lo habéis notado, la exposición otra vez, lo que dijimos. Lo repite igual, tal cual, desde el principio otra vez. Y sí, he puesto la partitura por eso, para ver cuántos motivos hay. Están en toda la orquesta, en todo, no hay segundo que tú no escuchas. El segundo tema y el motivo aquí abajo. Un tema totalmente lírico, pero por debajo tiene la inquietud, el motivo que le empuja, el destino. Y empieza el desarrollo, otra vez con el motivo. Las tropas, dando la señal. Y esto ya es pasando en cualquier lado. Esto ya es la lucha, eso es la lucha que tiene el héroe con su destino, es un destino cruel, pero es esta lucha que no para, no te deja respirar. Es que da angustia cuando lo escuchas con atención y le subes un poco el volumen, que no quiero hacerlo porque quiero hablar. Es que te angustia, te cansa, es que te cansa de verdad. No te cansa del mal sentido de la palabra, no, te cansa la lucha que tienes, que no puedes respirar. En secciones diferentes, contrastando timbres, poniendo una vez aquí, otra vez ahí, y ahora está preparando la reexposición. Es como un descanso. Dice, bueno, menos mal, ya se ha cansado. Otra vez, bajamos. Y la tónica no ha salido todavía, la tónica está por ahí. La tónica sale ahora, fijaros. Ya ha bajado el tónico. Y ahora este es lo que hace romántico a Beethoven. Mira, esa es una de las partes más bonitas, que muchas veces pasa por alto, esto. Escuchad esto. Este no existía antes en la exposición. El solo de oboe. Es un lamento. Es que parece como el héroe dice, ya no puedo más, yo no puedo más con este, ya me rindo. Pero no, viene otra vez desde abajo. Todo.
es una parte muy bonita. Y este es lo que decimos que Beethoven ya es romántico, porque los clásicos no podían interrumpir la forma para poner ahí un lamento, pues Beethoven lo pone. Y ya sigue su curso. Todavía no es capaz de flexibilizar tanto la forma, pero ya empieza a poner ahí detalles para que nosotros decimos es romántico ya. Ese es el segundo tema, ya en la tonalidad principal. De la reexposición, y ya nos fijamos en la coda. La coda. Fijaos la tensión que llega aquí. Esta es la parte de las partes más bonitas. Mira, aquí lo que decía yo, que es la lucha, y que yo lo imagino así, la lucha del mal y del bien. Y aquí tenemos dos planos sonoros, que no es del motivo, por cierto, es otra cosa, pero ronda por ahí. Ahora, escuchamos esta melodía, que parece que no es nueva, ¿no? Esta. El mal y el bien, abajo. Con la misma melodía, que hace dos planos sonoras que son distintos, planes sonoros que son distintos. Por eso digo, cada uno puede interpretar la música como la siente. Yo lo siento así, yo lo digo así. Alguien que le escucha mi voz dice, ¿qué está diciendo? No, pero es lo que yo siento, y son dos fuerzas totalmente diferentes, la misma melodía, pero que ha puesto en un registro y en otro, es que están chocando entre sí. Y no lo soluciona. Y lo bonito de esa sinfonía es... Esto no era mío, ¿eh? Bien. Y lo bonito de esa sinfonía es que rompe todos los esquemas que yo he explicado hasta ahora. Porque he dicho que en la reexposición lo que se hace es, se rebaja la tensión, se soluciona el conflicto. No, lo dejo abierto. Es que no ha rebajado la tensión. A pesar que ha utilizado la tónica, la tensión sigue ahí, sigue en el aire todavía. La tensión se soluciona mucho más tarde, desde 20-25 minutos después de en el cuarto movimiento. Vale, no sé si os ha gustado o no, pero... Bueno, vamos con otra cosa. Siempre con el primer movimiento. La sonata patética de Beethoven. ¿Por qué lo he cogido? Si a la quinta sinfonía la cogí para la coda, para explicar un poco la coda, aparte de lo que es la obra más conocida de la historia de música, esta sonata lo he cogido para la introducción. Este es el inicio de la sonata, que es la introducción lenta. Tiene un motivo principal, igual como la quinta sinfonía de Beethoven. Tiene similitudes con la quinta, a pesar que se escribió casi 10 años antes, 1797. Es el año de la composición de esta sonata. La similitud más grande que tiene es la tonalidad, do menor. Beethoven utiliza la tonalidad de do menor para escribir todas sus obras dramáticas. La quinta, la sonata patética, el célebre marcha fúnebre, por ejemplo, de la tercera sinfonía está en do menor también. ¿Vale? Entonces, ¿por qué tiene tanta importancia esta introducción? Porque, de hecho, es la introducción que le da el carácter a esta obra. Si se llama patética, se llama por la introducción, no por el primer tema y segundo tema. Y tanto es así que la introducción aparece, en la introducción, donde se aparece, al inicio del desarrollo y al inicio de la coda, 3 veces. Otro elemento que hace que llamar a Beethoven romántico, ya no clásico. Bueno, en este caso he puesto también una partitura para ver un poco cómo va. Ese es el motivo. Y lo pasa a otra tonalidad, aumentando la tensión, alejándose. Otro más. Más aún, más lejos.
exposición. Primer tema, enérgico, muy enérgico. Bien, entonces la exposición, la introducción. Los clásicos lo utilizan bastante, la introducción lenta de la forma allegro sonata. Haydn lo empezó a utilizar en sus sinfonías y si cogemos el ejemplo de las últimas 12 sinfonías de Haydn, las sinfonías de Londres o londinenses, 11 de ellas tienen introducción lenta. Mozart la utiliza también. Su sinfonía célebre, Sinfonía Praga, tiene una introducción. Y Beethoven lo utiliza en 4 de sus 9 sinfonías, en las 2 primeras, en la cuarta, y menciona aparte la majestuosa y maravillosa introducción de la séptima sinfonía. Es una cosa común en los clásicos de utilizar una introducción despacio. Y tal como he dicho, esta introducción aparece también, voy a pasar un poco, porque veo que el tiempo se está corriendo. Esta es la coneta de la exposición, pero quiero que veáis que la introducción aparece también en el desarrollo, en el inicio del desarrollo y en el inicio del tema. Bueno, ya que lo ha repetido, pasado bien. El primer tema, estamos en la repetición de la exposición, siempre lo repiten, lo que dijimos. Puente. El segundo tema, otro carácter. Este tema es muy importante, ¿no? Porque no vamos a escuchar todo porque no nos da tiempo, pero el motivo de este tema, es el tema del tercer movimiento. Este es pipi papá, pipa papá. El tercer movimiento es patararari, es lo mismo prácticamente, pero en otro tono y en un ritmo un poquito diferente que lo hace como si fuese distinto. La coneta, lo que dijimos antes. Aquí termina la exposición y ese es el inicio del desarrollo. Te trae otra vez en la emoción principal, el drama. Por eso se llama patética esta. Ahí. Interrumpe, digamos, el curso de este río tan enérgico que es el primero y el segundo tema y te mete esta introducción otra vez, machacando. Perdón. Vale, vamos con el tercer movimiento. Me vais a decir, ¿y el segundo? ¿Por qué has dejado el segundo? Pues el segundo lo he dejado para el final porque el segundo lleva varias formas de los cuales si hacemos esto, si vemos esto, ya tenemos formas preparadas ya en la cabeza. Entonces, el tercer movimiento es el llamado minueto o scherzo a partir de Beethoven. ¿Qué es el minueto? El minueto es una danza de origen francés que se bailaba con pasos cortos en un compás de 3x4 en un ritmo moderado. Se convirtió a partir de 1650 en la danza preferida de Luis XIV en Francia y luego pasó a la música instrumental. El minueto se convierte en scherzo con Beethoven. Aparece la primera vez la palabra scherzo en su segunda sinfonía, en el tercer movimiento de su segunda sinfonía. La diferencia, estructuralmente hablando, es cero. No hay ninguna diferencia. Es este mismo esquema que he puesto yo aquí, entre minueto y scherzo. El problema es... No, el problema no era, pero vamos. El minueto tiene un ritmo moderato.
1, 2, 3, 1, 2, 3, como mucho. Parece ser que Beethoven este corsé de este ritmo le molestaba, teniendo en cuenta el carácter que tenía este compositor. Entonces, ¿qué hizo? Guardó el mismo esquema, lo que tenemos ahí, pero en vez de hacer la obra 1, 2, 3, lo hizo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué pasa? Que pierde la esencia de la danza y se llama scherzo. Nada más. Pues fijaros, otro ejemplo del equilibrio perfecto de los esquemas predeterminados que utilizaban los músicos es un ABA clásico, que por cierto la forma tripartita ABA es la forma más utilizada en la música clásica. El A es un minueto, es el minueto propiamente dicho. He puesto mayúsculas, ¿por qué? Porque se puede descomponer. Y si lo descomponemos es otra forma tripartita pequeña ABA. En la partitura viene así, A con repeticiones, BA con repeticiones. Y si lo escuchamos, pues sería AA, BA, BA. La parte B, trío, tiene el nombre de trío, pero es un minueto, igual como el primero. Le ponían el nombre de trío para poder distinguirlo con el primero. Aparte de tener melodía diferente, en aquel entonces, bueno, antes de los clásicos, perdón, lo ponía para tocar 3 instrumentos, 2 oboes y un fagot, por ejemplo, para dar más contraste con el primero, pero es otro minueto. Y tiene también una forma ABA. Yo he puesto CDC para no confundir las melodías con ABA, porque tienen melodías diferentes, pero es una forma ABA al fin y al cabo. Y la tercera parte, lo que hemos puesto ahí, minueto da capo, muchas veces ni siquiera se escribía en la partitura. Los compositores ni siquiera lo escribían. Ponían solo las palabras minueto da capo. Y los músicos saben que tienen que volver a tocar el primer minueto, pero esta vez sin repeticiones. Todos lo saben. Todos lo saben. Si alguien viene y toca un minueto y repite la tercera vez, tiene que estudiar un poco la historia de música. Porque no se hace. A no ser que el compositor lo haya escrito, ¿no? Pero normalmente no se hace. Y se puede terminar con una coda o no. La coda ya hemos dicho antes que no es una parte imprescindible de la obra. Introducciones no hay. Que yo sepa y que de mi conocimiento no he escuchado nunca un minueto o un scherzo con introducción. Podría haber, sí, pero no lo sé. Yo no he escuchado nunca. Y por eso, volvemos a la serenata pequeña de Mozart, que aquí tenemos otra perfección formal y estructural. Lo que yo he puesto ahí es una perfección entera. Lo que os dije antes, le quitas una frase y se derrumba todo. Todo. Yo voy a seguir con el puntero para que tengáis la idea de dónde estamos y vais a ver que de verdad que es todo perfecto. No sobra nada, ni una nota. Bien. El A. 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Se vuelve. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. B. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Repetición del B. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Los compases. La C. ¿Quién es el guapo que le quita un compás a esto? Digo yo, es imposible. Se derrumba. No puede quedarse. La P otra vez. Aquí, perdón, estamos aquí. En esta C.
minueto da capo, sin repeticiones, fijaros. La A. La B, no se repite. Es tan que ni necesitaba la coda. Es que mis amigos arquitectos tenían que coger el esquema. No me sale. Bueno, ya se me ha ido, perdón. Y hacer un edificio, poner el nombre de scherzo o minueto. Sería perfecto, vamos. ¿Vale? Bien, ese es el tercer movimiento. El scherzo es lo mismo, la misma estructura, solo que va más rápido, nada más. ¿Vale? Y con esta obra se entiende todo, con la de Mozart, por eso he elegido esta a propósito. Vamos con el cuarto movimiento. El cuarto movimiento hemos dicho al principio que lo podemos encontrar en forma de rondó, en forma de sonata, como el primer movimiento, que no lo he puesto ahí, o una mezcla de las dos, la que llamamos rondó sonata. ¿Qué es el rondó? El rondó es otra danza de origen francés que allá por el barroco, junto con la chacona y minuet, fue, me parece, Jean-Baptiste Lully, el compositor que lo trajo en la música instrumental. ¿En qué consiste? Pues fácil de entender. Consiste en un tema, que es el A, que por lo menos se tiene que repetir 3 veces. 3 veces. Y entre las repeticiones se intercalan lo que nosotros llamamos episodios. B y C. Si no hay 3 veces, si no, el tema principal, el tema no se repite 3 veces, no podemos hablar de forma rondó. ¿Por qué? Porque se tiene que intercalar por lo menos 2 episodios. Bueno, yo digo tema y episodios, pero aquí en España la terminología es un poco más simple. Aquí dicen, en España dicen copla y estribillo. Vale, sí. Vale, pues copla, estribillo, copla, estribillo, copla. 3 veces, por lo menos, la copla tiene que estar 3 veces y luego ya ahí se intercalan esto. El ABACA es el esquema clásico del rondó. ¿Podría tener otros episodios? D-A, sí, perfectamente. Pero los clásicos utilizan solo este esquema, ABACA. Como ejemplo, he cogido la muy conocida marcha turca de Mozart, que es la sonata 11. ¿Por qué? Porque es un poco especial, ¿vale? Entonces, según vayamos escuchando, yo voy a poner ahí, también lo he puesto ahí por si acaso, pero ya que me han traído la pizarra, las secciones. Letra mayúscula son secciones grandes, y esas secciones grandes las podemos descomponer después en secciones más pequeñas. ¿Vale? Pero no vamos con tantos detalles porque no nos da tiempo. Pero yo voy a poner ahí, según escuchamos, atendiéndome a las letras del abecedario, las letras, las secciones. Y luego ya vamos a ver lo que es. ¿Vale? El A. ¿Lo veis? No, ¿no? Vaya. Ah, así se ve, ¿no? Vale, bien. Seguimos con el A. No ha terminado. Luego ya sí que si vamos a ver cómo estamos del tiempo, podemos coger el A y descomponerlo. Y vais a ver que es igual como lo que vimos en el minueto. Es la misma forma. B, ha cambiado, otra cosa. Fijaros en las melodías, ¿vale? Otra cosa, ¿no? Pues C.
La B. Ha saltado, porque aquí venía el A y luego venía un B y este es la coda, pero no sé por qué me ha hecho esto. Yo lo he comprobado en casa que era todo perfecto, pues me está diciendo que un poco. Vale, perdón este fallo técnico, pero vale. Entonces y sería la coda, perdón, la otra sección, la última, porque ya he dicho lo que es, sería la D. Vale, la última sección ya se notaba perfectamente que es una sección conclusiva, que sería coda. ¿Vale? Entonces esta D la quitamos de aquí y ponemos coda directamente. Tengo este esquema. Según os he dicho, lo que es el rondó parece que no es. ¿Vale? No es un rondó porque es A, B, C, B, A, B. Mientras que el rondó sería A, B, A, C, A. Pero mira qué voy a hacer. Mira qué voy a hacer. Cambio la B, ¿vale? Lo pongo A. La C, porque nadie me impide de cambiar las letras. No estoy cambiando ninguna nota. Las letras las puedo cambiar, pero las notas no. Este lo pongo A, B, perdón. Y la A, jolín, perdonad, C. Y la A también, C. Y aquí, la coda, ¿no? Si quito esto, me sale un rondó perfecta. Pero tengo esto delante. ¿Por qué? No lo puedo juzgar, que es Mozart. A ver, cuando yo daba análisis de forma, si un estudiante me viniese con un rondó tipo clásico, con este esquema le iba a suspender seguramente porque había plagiado a Mozart, pero yo no puedo juzgarlo. Le ha dado la gana de empezar con la C, pues la ha empezado, ¿qué le voy a hacer? Pero es un rondó, por eso digo es un poco especial, porque no empieza con el tema o con la copla, sino empieza con un estribillo. ¿Vale? Lo hemos entendido, ¿no? Creo que tengo ya una cosa. Voy a saltar rápidamente. A ver. Sí, espera. Vale, a ver. Me estoy yendo para atrás, creo, sí. Bueno, aquí tengo, conocéis esto, ¿no? Este señor. Bien. Aquí tengo una rondó sonata, pero veo que vamos un poco muy apurados. Entonces, los saltos, si nos da tiempo y tenemos paciencia, pues lo vemos al final. ¿Vale? De hecho, es el tercer movimiento de la sonata patética de Beethoven, que es un rondó sonata. Porque quería poner antes, para que no se me vaya el tiempo, esto. Ay. A ver, vamos a ver. Para Elisa. Lo conocemos, ¿no? Pues mirad, no es una forma sonata, es una pieza por separado. Pero ya hemos dicho antes que toda la música clásica se encuentra en esta forma. Entonces, acabamos de ver una forma rondó, y esta obra para Elisa, o sea que no lo sabéis, es un rondó. Ahí está el esquema. A, B, A, C, A. ¿Vale? Esta obra se publicó después de la muerte de Beethoven, casi 50 años después, 1867, 40 años después. Y parece ser que no era Für Elise. Este fue un error de transcripción, porque la transcripción se hizo de un manuscrito que nadie sabe por dónde se encuentra ahora, y parece ser que como estaba ahí medio borrado, el tío que transcribió la partitura, en vez de escribir para Terese, THC, como este nombre, ¿vale? Lo escribió para Elise. Pero todos dicen que la obra se le ha dedicado a esta alumna de Beethoven,
y que el maestro también se declaró como a muchas mujeres, pero sin suerte en 1810 por ahí. Pero vamos. Sí, pero el Beethoven, a cada alumna que tenía, pues se declaraba, pero vamos, que no, después ya no prosperaba, pero él hacía lo suyo. Pues, la obra dicen, pues todos los musicólogos dicen que se dedicó a Terese Malfatti, se llamaba la chica. Pues escuchamos, ¿qué es un rondó? Es una forma perfecta de un rondó. La primera parte, para que entre bien en la cabeza, lo repite, igual como vimos en el minueto. A, B, A, B, A. ¿Os acordáis del minueto? Cuando descompusimos, ¿no? Las partes del minueto. Pues escuchamos, que por cierto he elegido a Lang Lang, no sé si os gusta. El A. Se repite. Repetición. La B. La A. Tenía que haber repetido, pero no lo ha repetido. Esta es la B. A. Otro carácter, orden del estilo. Conclusión, una parte de que para juntar el C con el A. B. Sin coda, no hay coda. Normalmente todo lo que es la perfección, la coda, es que es como si sobrase un poco. Vale, bien. Este es para descansar, Bueno, a ver, que se me olvidó una cosa. Perdón. Ya dije que quizá no nos va a dar tiempo de escucharlo. Pero la rondó sonata es A, B, A, C, A, B, A. A y B y A, esta parte es como si fuese
una exposición de la sonata clásica con el mismo plano tonal, tónica dominante, ¿vale? Y el A ya otra vez en tónica. La C tiene todas las características de un desarrollo y este es como si fuese una reexposición, A y B todo en tónica, por eso se llama ronda sonata. Y vamos ya por último, que nos queda, que es el segundo movimiento, que he dicho que lo vamos a dejar para el final por una razón. El segundo movimiento se encuentra normalmente, podría ser un tema con variaciones, una forma de lead A-B-A, un rondo o una sonata como el primer movimiento, como esquema estructural, ¿no? Entonces, estas tres ya los hemos visto. La forma de lead dice de lead porque el segundo movimiento es siempre despacio, no podemos decir que es un minuet, es como el minuet pero mucho más flexible que el minuet, no tan rígido, con las repeticiones A, A, B, A, B, A, es una B, A pero mucho más ampliada. El rondo ya lo vimos y la sonata lo hemos visto. Nos queda tema con variaciones. ¿Qué es el tema con variaciones? Pues el esquema es muy fácil, es un tema, muchas veces melodías muy conocidas para que se queden en la cabeza, y cada vez que se repiten, los compositores varían algo. Algunos de los elementos musicales, añadiendo notas a la melodía, cambiando el ritmo, el carácter, pero guardaban siempre la estructura básica. Si el tema A es una forma tripartita ABA, se queda ABA todas las repeticiones. Y los pilares armónicos también, pero solo cambia. También he saltado aquí, no he cogido una forma de sonata en sí misma, un tercer movimiento, sino unas variaciones de Mozart muy conocidas por su tema. Aquí en España se canta como villancico, que es campanita, estrellita donde está, ¿no? Sí, ¿vale? Era un tema muy conocido en el tiempo de Mozart, muy popular. Y él lo ha cogido y ha hecho 12 variaciones que no vamos a escuchar todos, pero para tener la idea de lo que es una variación, no por nada, o un tema con variaciones. Ese me parece que es la escritura de Mozart. Bien. Es una ABA perfecta. El A. Porque todo el mundo lo conoce y ya puede captar cuando está haciendo las variaciones. Y empieza en la primera variación. Muchísimas notas, pero lo que guarda es do, sol, la, sol, fa, mi, re, do. Y añade otras notas para decorarla. Pero la melodía está ahí. Y así, a lo largo de 12 variaciones que hace a este tema. Le cambia el carácter, le cambia el ritmo, le cambia a veces la armonía un poco, pero sigue, el tema está siempre ahí. Lo podemos captar un poco. Además que los pianistas saben y acentúan un pelín ahí donde tienen que acentuar. Aquí ha cambiado totalmente el ritmo, va con tresillos que decimos nosotros y así consecutivamente hasta la variación número 12 que hace Mozart de este tema, ¿no? Ahora lo que pasa, lo que hizo antes con la mano derecha, ahora lo está haciendo con la mano izquierda.
y así hace. Pues este esquema en el piano es fácil de hacer, por cierto, porque el piano tiene unas posibilidades interpretativas enormes, pero en la orquesta es un pelín más difícil, pero lo utilizan bastante los compositores. ¿Por qué? Porque la siguiente obra, yo creo que ya no nos da más tiempo, pero la siguiente obra que había elegido era la Quinta Sinfonía de Beethoven. El segundo movimiento es un tema con 3 variaciones. Y se llaman doble variaciones porque tiene 2 temas. El segundo tema es lo que escuchamos antes, que era un motivo. ¿Vale? Y de aquí llegaba el fin, lo que me quedó, no sé si queréis o no, yo lo pongo al señor Barenboim, que lo hemos pasado un poco por alto, ¿no? Bien, rondó sonata, ¿no? Hemos dicho que es el tercer movimiento de la sonata patética, que es un rondó sonata. Perdón, ¿por qué no va esto? Ahí. ¿Sí, no? El A, que es el tema principal. Este es igual como el segundo tema del primer movimiento. El primer movimiento es el pipi papam, papam, papam. Prácticamente igual. Puente. B, el tema B, mucho más desarrollado, por cierto, que el tema A. Perdón, el tema B, he dicho, el episodio que digamos, pero el segundo tema si nos referimos a la sonata, que aquí es una mezcla entre las dos cosas. La segunda parte o segundo motivo del segundo tema. No sé si os habéis fijado que antes de empezar el tema paró en un acorde y luego empezó. Este es el acorde de la dominante con séptima, que utiliza siempre antes de empezar el A. Aquí, siempre para. Y ese es el acorde que dice, oye, vuélvete que no aguanto más. La C. Si fuese sonata sería un desarrollo. Son 2 melodías que van en contrario. Podría ser una, pero una va para arriba, otra va para abajo, ampliándose. Es un contrapunto, que se dice. Tiene características de un desarrollo, no es como esta parte. Por esto se llama rondó sonata. Es como si fuese un desarrollo de una sonata normal. Ahora, fijaos lo que os dije antes. Esto. Te dice, a ver, ¿dónde va? El A. Lo que dije yo es un grito de desesperación. Tengo que volver, que no aguanto más. La B, una cosa muy lírica, muy agradable escuchar este tema. Segundo motivo del B. Lo que he dicho varias veces, la sonata es equilibrio y contraste, equilibrio y contraste. Fijaos en los esquemas, fijaos en los contrastes.
El A otra vez. La última repetición del tema. Y la coda. Todas muy amplias. Desarrolla mucho la coda. Le da libertad. La coda le da libertad. ¿Está preparando el fin? Y terminando. ¿Vale? Pues lo siento por el fallo técnico del... Para terminar, no voy a explicar nada más, solo ver las 4 obras que hemos cogido y nos fijamos en su esquema o en su estructura normal. Pequeña sonata nocturna, primer movimiento sonata, segundo rondó, tercer movimiento minueto, cuarto rondó sonata. Sonata número 11, aquí Mozart varía un poco, primer movimiento tema con variaciones, segundo minueto, tercero rondó. Beethoven, la quinta, primer movimiento sonata, segundo tema con variaciones, tercero scherzo, podría ser minueto en Mozart o en Haydn, y cuarto sonata. Y la patética, primer movimiento sonata, segundo rondó y tercero rondó sonata. Todas las formas clásicas son estas y no hay más. Y ya está. Bueno, muchas gracias.